solamente a saludar a la señora Violeta Bermúdez, que ha tenido la amabilidad de esperarnos para dar cuenta de este incidente. Yo le ruego que nos disculpe por la demora, pero estoy segura de que nos comprende. Muy buenas noches, Fernando. Efectivamente, yo me sumo a la indignación que has manifestado, porque no puede ser que entre peruanos estemos y continuemos en esta disputa, y sobre todo que se atente contra los medios de prensa, contra los periodistas, las periodistas que están cumpliendo su trabajo, de otro lado contra la propia Policía Nacional. Ellos están salvaguardando el orden público y por las escenas que hemos visto también están agrediendo a nuestra policía. Muy bien, esperemos que se apaciguen los ánimos en la Plaza San Martín. Tendremos más informaciones al fin de nuestro programa a las 8 de la noche. Pero con usted hay cosas de fondo que abordar. Quisiera comenzar preguntándole cómo se cumplió finalmente bajo su autoridad todo en el proceso de transferencia del gobierno que cesó el 28 de julio, aunque algunos objetan que haya sido esa fecha y han querido considerar que el señor Sagasti dejó mucho antes de ser presidente, pero en fin, detalles que no veremos acá, al nuevo gobierno que prestó juramento el 28 de julio. Se completó y hemos podido ver en los portales del Estado que el informe global está. Pero para usted, ¿qué es lo más importante que ha dejado escrito y qué lo ha subrayado usted para que quede claro que son las prioridades que ustedes transmiten al nuevo gobierno? Sí, felizmente el día de hoy se ha podido completar ya la transferencia de todos los sectores. Los tres últimos han sido el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. No porque no hayan estado haciendo el trabajo de transferencia de manera intensa, sino porque en estos respectivos sectores también los equipos revisores han pedido información complementaria y han tenido reuniones de trabajo, lo que les va a permitir, espero, continuar sin ningún tipo de bache con la gestión de los servicios que están a cargo de cada uno de estos sectores. En relación a qué cosa hemos dejado, además de los informes que exige la ley de Contraloría, nosotros hemos dejado muchas herramientas de naturaleza, más bien de gestión metodológica, para que los procesos iniciados puedan continuar. Por ejemplo, en el sector salud, y yo quiero aprovechar esta ocasión bien para conocer que el nuevo ministro de Salud está trabajando sobre lo que se dejó, incluso ha ratificado a los viceministros que son profesionales muy competentes y que uno de ellos tiene a su cargo todo el proceso de vacunación, el otro viceministro lo que significa la atención de pandemia. Me parece que este tipo de decisiones ayudan a la sostenibilidad de las políticas públicas. Es el único que lo ha hecho, conservar a los dos viceministros. Es el único hasta ahora. Es el único que lo ha hecho, sí. Bueno, pero... Sí, y más lo he hecho con quisiera completar la idea en este campo, con una visión de la necesidad de dar continuidad a las políticas públicas que son prioritarias para la nación, porque quien gestiona el Estado lo hace no pensando simplemente en sus seguidores, sino tiene que pensar en todo el país. Y decisiones de estas características nos ayudan y nos dan esperanza de que hay personas que tienen una visión de Estado, una visión de mediano y largo plazo. Más adelante, si lo considera conveniente, él podrá tomar otras decisiones, pero en este momento, en que vacunación es crítica y que la pandemia continúa, nos parece relevante la decisión que ha adoptado. Justamente, sin embargo, el ministro que usted menciona, el señor Ceballos, había hace 10 días mostrado una cierta inquietud respecto del estado de los contratos por la compra de vacunas y expresó el temor de que se pudiera producir un bache durante el mes de agosto, justamente, que impidiera mantener el ritmo de la vacunación que ustedes habían alcanzado y que, en consecuencia, facilitara que las infecciones prosperen y que nos hallemos enfrentados inminentemente a una tercera ola. Sí, efectivamente, y nosotros inmediatamente entonces el ministro de Salud, Óscar Ugarte, y yo misma salimos al frente a dar la seguridad, no solo al señor Ceballos, no sobre toda la ciudadanía,
que esto no era así. Creo que el proceso de transferencia le ha permitido a él tener ahora sí la convicción de que la información que dimos a lo largo del gobierno de transición y emergencia era información y es información cierta, las dosis están llegando, van llegando cada vez en número mayor y esto nos va a permitir como país poder vacunar más rápidamente al mayor número de personas y así estar protegidos. Ahora bien, además del tema de las vacunas, hay un conjunto de proyectos de infraestructura que suponen una gran inversión de dinero público. Yo recuerdo que el presidente de la República de la época, Francisco Sagasti, subrayó muchísimo el tema de la carretera central, 11.000 millones de soles, y mencionó otros dos proyectos de irrigación. Yo pienso que uno de los dos logró ser firmado, el de Maje-Sihuas, mientras que la nueva etapa de Chavimochic no. Explíqueme, por favor, cómo han sido asumidos estos proyectos por los ministerios correspondientes, Transportes uno, Desarrollo Agrario y Riego el otro, y qué pasa con el presupuesto que se ha destinado de esa magnitud para esas obras si el nuevo gobierno tiene dudas de que valga la pena tanto como lo creía su antecesor. Sí, estos son proyectos que incluso nosotros ya los hemos encontrado formulados, como usted imaginará, en un periodo de un gobierno de transición de 8 meses. Evidentemente no podíamos hacer todo el proceso. Nosotros lo que hemos hecho es destrabar la etapa en la que se encontraban para poder concretar en el caso de la carretera central y en los dos casos que usted ha mencionado, ¿no? Estos son proyectos de naturaleza multianual, es decir, no se van a acabar en un solo ejercicio presupuestal. Y por eso es muy importante el compromiso de los gobiernos en este tipo de iniciativas que toman varios años. Esto ya está previsto en el borrador que nosotros hemos dejado de presupuesto, que ha sido trabajado por el exministro de Economía, Waldo Mendoza. Evidentemente, esto lo tiene que revisar la nueva administración. Nosotros nos adelantamos en dejar un borrador porque sabemos que tienen un tiempo bastante apretado. Ellos deben presentar hacia finales de este mes el proyecto de presupuesto al Congreso. Me imagino que ellos lo deben estar revisando, pero son compromisos de Estado que trascienden a los gobiernos. Y esto es bien importante de tener presente porque los grandes desafíos que tiene nuestro país generalmente son desafíos que toman varios años y por tanto en muchos casos como en estos involucran a diversas gestiones gubernamentales y como país tenemos que honrar estos compromisos porque en el caso, por ejemplo, de la carretera central se ha planteado que sea un proyecto que se ejecuta con este sistema de gobierno a gobierno y es importantísimo que las nuevas autoridades den continuidad y sobre todo, ojalá puedan acelerar también procesos de otros proyectos que han quedado en el camino. Hay otro tema que es como una piedra de toque y que además al cual usted es particularmente sensible, que es el tema de las políticas de igualdad de género. Y la prueba es que usted acaba de publicar, no sé en qué tiempo lo ha escrito, un libro que se llama Derecho y Género, publicado hace pocos días por el Fondo Editorial de la Universidad Católica, que es la universidad en la que usted te enseña. Creo que usted es de las dos universidades, San Marcos y Católica, pero en todo caso profesora en la Católica y autora de ese libro publicado por esa casa de estudios. Y el tema, sin duda, tiene su lugar en la transferencia del Ministerio de Justicia, por lo menos, aunque es una política transversal a todos los sectores. Pero usted ha hecho notar que hay algo que va más allá de los documentos y los planes, que es la composición misma del gabinete ministerial que sucede al que usted presidió, puesto que estamos con el porcentaje más bajo de mujeres en lo que va del siglo. 2 mujeres
contra, si cabe decir, frente a 17 varones. 19. Bueno, 17 varones. Con sí. 17 varones, ¿no? Para no hablar de hombres, porque hombres somos todos en realidad. Así que yo quisiera que me diga usted, desde el fondo de su corazón y de sus convicciones más íntimas, cómo se maneja este tema cuando se encuentre eventualmente usted con interlocutores que consideran que estos temas son para la izquierda caviar, para la izquierda limeña o para no sé quiénes, pero no para los que toman el poder. Espero que no se lo hayan dicho de esa manera, pero existía el riesgo. Sí, Fernando, fíjese, en realidad este gabinete nace con varios problemas de origen. Ya algunos se han comentado, han sido comentados por usted en la entrevista anterior, los conoce la opinión pública, pero adicionalmente yo he tratado de destacar un ingrediente que me parece sustantivo en toda democracia, y es la importancia de la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones políticas. En efecto, desde comienzos de este siglo siempre hemos tenido una representación más o menos significativa, no siempre ha sido, no necesariamente 50-50, pero yo diría una presencia importante de mujeres en los gabinetes. Nosotros en el Gobierno de Transición y Emergencia iniciamos la gestión con 8 mujeres en el gabinete y bueno, hemos culminado 6. Sin embargo, siempre hemos tratado de hacer un equilibrio entre las diversas carteras, no solamente asignar carteras tradicionalmente consideradas como femeninas, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer o Desarrollo e Inclusión Social, sino también pensar en que las mujeres estamos preparadas para diversos roles. Por ejemplo, nosotros fuimos la primera gestión que designó a una mujer como ministra de Defensa, una mujer muy preparada y que ha asumido retos que todos conocemos. Entonces, sí, otra mujer en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y por supuesto, también el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, nos ha llamado significativamente la atención que el actual presidente, en su discurso ante el Congreso de la República, cuando hace uno de sus planteamientos, que es su planteamiento bandera de Asamblea Constituyente, habla de paridad de género y ni siquiera en su primer gabinete nombra a mujeres en un número equilibrado en relación a los varones que participan, ¿no? Entonces sí hay me parece, incoherencia entre el discurso y la práctica. Y en una democracia debemos tratar de ser coherentes. Así es. Permítame, por favor, para ser coherentes también con mi trabajo, ir a una breve pausa, después de la cual tengo preguntas que hacerle sobre otros sectores que no hemos hablado, que tienen que ver con la cultura y la situación de los museos y los proyectos que hay en torno a eso, porque la vi durante la inauguración del MUNA en Lurín, Pachacamac, y también quiero preguntarles sobre un tema de fondo político, que es el tema de la Constitución y su cambio. Quiero saber qué rol juegan estos dos aspectos en la transferencia que usted ha conducido con éxito hasta su final feliz, por lo que nos dice hace pocos minutos. Vamos primero a una pausa, señora Violeta Bermúdez, expresidenta del Consejo de Ministros. Estamos conversando con la señora Violeta Bermúdez, quien fuera hasta hace 9 días presidenta del Consejo de Ministros y hoy nos ha dicho que ya se completó totalmente las exigencias que la Contraloría define para la transferencia. Y yo había dejado planteado algunos temas. Quiero saber cómo se hace cuando aparece en el discurso presidencial del 28 de julio en un proyecto como el de la conversión del Palacio de Gobierno en Museo de las Culturas. ¿Cómo es que se financia esa idea que no estaba en el programa de gobierno, que no se había mencionado nunca, que aparece como una sorpresa de la nada y se supone que eso es algo costoso, transformar ese edificio vasto y complejo en un museo de las culturas? Y ¿cómo se gestiona el impacto que eso tiene sobre el Sistema Nacional de Museos en momentos en que se ha inaugurado, con su presencia, el día 27 pasado, o 25 me parece, el Museo Nacional en Lurín y Pachacamac, tal y como estaba previsto desde hace varios años? Sí, gracias por su pregunta, que me permite también poder explicar qué cosa es el Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno es más que una infraestructura.
es el centro de gobierno. Ahí se ubica, evidentemente, el despacho presidencial, pero también se ubica la presidencia del Consejo de Ministros. Hay una zona que es la residencia, donde el presidente y su familia, si deciden hacerlo, pueden vivir aquí. ¿Cuál es la lógica? Que el presidente pueda abreviar tiempos, pueda estar cerca a su familia, poder verlos eventualmente cuando tiene un espacio en su agenda, etcétera, etcétera. Pero es un espacio de comunicación permanente entre, en nuestro caso, por ejemplo, el presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros, para poder precisamente gestionar, gobernar el país. Porque la presidencia del Consejo de Ministros es el apoyo al presidente de la República para que gobierne. Entonces, creo que la propuesta que ha hecho no ha tenido en cuenta qué significa esta residencia, esta sede. El palacio es la sede de gobierno. En la hipótesis que decidiera convertirse en un museo, que como bien ha señalado usted, no está en ningún plan del Ministerio de Cultura. Acaba de inaugurarse un museo pues extraordinario que va a ser implementado en los próximos 4 años todavía, progresivamente. Hay otro elemento económico adicional a implementar el propio museo. Es el costo de trasladar la sede de gobierno a otro espacio. En Palacio de Gobierno está toda la infraestructura instalada, por ejemplo, para que el presidente participe en conferencias internacionales. Los presidentes participan en APEC, en foros de carácter mundial, y hay los equipos que permiten esa comunicación. Hay espacio para que se reúna el Consejo de Ministros, para que reciba delegaciones, para dar conferencias de prensa. Entonces, ¿con qué recursos en un momento tan crítico se va a contar para trasladar la sede de gobierno y la presidencia del Consejo de Ministros a otro espacio y convertir este espacio que está habilitado para fin en un museo? Me parece que esa propuesta es muy jalada de los pelos y sobre todo no es realista por el tema económico, ¿no? Bueno, en todo caso es un proyecto como salido de un sombrero de prestidigitador, ¿no? Porque efectivamente no estaba anunciado, no figura. Y ya ha tenido que retroceder el presidente. Bueno, dicen que provisionalmente no sabemos, pero hay otro tema que sí estaba dicho y repetido y machacado, que es el de cambiar la Constitución vía Asamblea Constituyente. ¿Cómo se hace esto con el presupuesto que ustedes les dejan? Porque cuesta plata convocar elecciones y hacer que 25 millones de personas voten, que se organice toda la logística, los locales, los funcionarios, la Fuerza Armada, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que, Dios no lo quiera, se hiciera o se llevara a cabo esa iniciativa, ¿cómo se puede hacer para financiarla? Claro, primero tiene que aprobarse el cambio constitucional, ¿no? Entonces, incluso podría darse la hipótesis que se apruebe la reforma, vamos a poner, por mayoría simple en el Congreso y luego tenga que ir a un referéndum para convalidarse la reforma constitucional y luego implementarse la siguiente elección. Imagínese el presupuesto que no está previsto, si tenemos en cuenta adicionalmente que el próximo año tenemos elecciones de gobiernos regionales y locales, cuyo presupuesto sí está proyectado, ¿no? Entonces, creo que las cosas se tienen que tomar con calma. Si hay alguna iniciativa de naturaleza normativa para cambiar la Constitución e introducir la figura de la Asamblea Constituyente, pues que se hagan los debates con calma y eventualmente se vea qué se deja de hacer para hacer esta otra actividad, porque en el Estado es así, no es que el dinero se va generando de la nada. Hay recursos, hay una proyección, ojalá que la situación económica vaya mejorando, pero hay que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué se prioriza? Si en determinado momento para la sociedad peruana eso es lo más importante,
pues seguramente se destinarán los recursos necesarios para ese fin. Pero eso evidentemente tiene un camino todavía un poquito largo. Permítame una última pregunta, arañando un poco el tiempo, es un poco personal la pregunta. ¿Qué función quiere usted cumplir? Es la primera de los exministros que habla y lo hace con mucho aplomo y con una sonrisa que hace pensar que pudo reposar, descansar de este régimen laboral que describió el señor Sagasti, diciendo que la semana tiene 10 días, que los días tienen 30 horas y que todos los días son lunes. Eso es lo que nos dijo que era el ritmo laboral que les impuso. En todo caso, ahora sonríe cuando se comente eso. ¿Qué función quiere usted cumplir en un momento en que nuestro país necesita que aquellos que han acumulado experiencia y capital político puedan ponerlo al servicio de la comunidad? Bueno, en principio estoy retomando la enseñanza universitaria, que es algo a lo que siempre me he dedicado, al menos en los últimos 20 años. Y bueno, usted mencionaba hace un momento un libro que se ha publicado. Ese libro lo escribí antes de iniciar mis funciones como presidenta del Consejo de Ministros. En realidad es un libro bastante sencillo, es de una colección de la Facultad de Derecho de la Católica, Lo Esencial del Derecho, y pretende precisamente aportar, en este caso desde la academia, en cómo introducir también una perspectiva de género en el uso del derecho. Ahora, con la experiencia que he tenido en el cargo de presidenta del Consejo de Ministros, por supuesto, en cualquier espacio que haya la oportunidad de aportar con ideas, con propuestas, con planteamientos, a partir de la experiencia que hemos tenido y que consideramos en muchos aspectos ha sido bastante positiva para el desarrollo de nuestro país. Enhorabuena, con mucho gusto de poder aportar con ideas, sugerencias, entrevistas como estas, etcétera. En todo caso, cuente con nosotros que la llamaremos para pedirle su opinión cuando hayan temas de su especialidad, no solo ese género, ¿no? También los temas constitucionales, porque necesitamos no solamente del conocimiento riguroso de nuestro marco normativo, sino la experiencia de gestión que está detrás. Y tengo entendido que usted sale de las funciones que ha ejercido sin ningún reproche, sin ningún cuestionamiento y ninguna investigación fiscal, lo cual en los tiempos que corren es sumamente meritorio. De manera que muchas gracias por su tiempo y felicitaciones por salir de esta manera de un puesto de tanta responsabilidad política. Ha sido la señora Violeta Bermúdez, hasta hace 9 días, presidenta del Consejo de Ministros. Hacemos una pausa y hablaremos sobre economía con el economista Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico.